No sé, Kate, ¿cuántos estamos esperando? Bueno, en este momento tenemos 20, como 24. 22, tal vez 22 participantes. Más o menos siempre Sí. están alrededor de 30, 35, pero digamos que ya estamos con el número. Perfecto. Listo. De las Bueno, 12:10, si sí, yo ustedes creo me que dicen ya que arrancamos, tenemos, arrancamos. ya tenemos las 2:10, pero entonces vamos a hacer la presentación de nuestro invitado especial en esta tarde, en Si quieres, esta... profe Carlitos, si pones la presentación, es que nos estamos viendo allí como en tu pantalla. Eso, perfecto. Bueno, de nuevo el saludo especial para todos los asistentes, para todos los profes que están con nosotros esta tarde acompañándonos en estas jornadas de cualificación, de formación que pues hemos previsto los días miércoles a partir de las 2 de la tarde. Y en esta ocasión tenemos como invitado al profesor Carlos Huber Pinilla. El profesor Carlos Huber Pinilla es doctor en gestión de proyectos TIC, es magíster en educación, es especialista en pedagogía y docencia universitaria, especialista en bioingeniería, licenciado en electrónica, es máster en procesos de gamificación. Tiene una amplia experiencia como docente universitario a nivel de pregrado y posgrado por un espacio de cerca de 32 años. Y actualmente se desempeña como asesor de informática educativa en la Secretaría de Educación Distrital. Pues le damos la bienvenida al profesor Carlos Huber Pinilla a estos encuentros de formación con nuestros profesores de la Facultad de Estudios a Distancia. Profe, Y de la Universidad Militar Nueva Granada. Y de la Universidad Militar Nueva Granada, claro que sí. Y otras personas externas que hemos venido Ay, invitando. por supuesto. Es muy probable que el día de hoy tengamos invitados externos porque hemos estado ampliando o diversificando estas sesiones para otras instituciones aliadas, otras instituciones de educación superior hermanas que, bueno, quieran sumarse a estos espacios de formación de los miércoles. Entonces, pues bienvenidos. Si tenemos participantes externos, bienvenidos, siempre lo van a hacer y aquí estaremos los días miércoles, al menos hasta la finalización del semestre. Ahora sí, profe Carlos, el auditorio es todo suyo. Maestro Edgar, maestra Caterín, muy buenas tardes, muchas gracias. Ya he ido saludando a varios de nuestros maestros que han ingresado. Quiero expresar en primera instancia el agradecimiento por esta invitación. Espero contribuir a un espacio más que de transmitir conocimiento, va a ser un espacio de reflexión. No vamos a desconocer que entre nuestros asistentes podríamos sumar una gran cantidad de años de experiencia. Entonces, en mis últimas presentaciones me estoy yendo más desde el espacio de la reflexión, el espacio de compartir, el espacio de la pregunta, desde el espacio de, oye, me inquieta esto, podemos mirar qué hemos ido haciendo y qué podremos ir haciendo mucho más. Voy muy bien, muchas gracias, maestro Roberto, esa es la idea. Voy a poner aquí mi presentación, entonces, con la maestra Caterina hemos hablado de las nuevas didácticas y gamificación. Vamos a hablar de las nuevas didácticas. Podríamos hablar de las nuevas formas de gestión del conocimiento. Y vamos a trabajar un espacio de la gamificación, ya para cerrar el momento. Quisiera que por favor me confirmaran si están viendo la presentación. Los maestros. Sí, señor. La agenda. Estamos compartiendo en este momento la agenda. Perfecto, listo. Entonces vamos a tener un primer momento que es un saludo de bienvenida. Tenemos 12 momentos. Vamos a hablar de lo que son las pedagogías activas en los procesos de formación de profesionales. Vamos a hablar de algo que he ido construyendo a través de estos años y es el concepto del acto educativo. Entonces, yo voy a hablar de ciertas cosas que de pronto
para muchos de ustedes puedan tener otro concepto u otra terminología, pero lo quiero manifestar desde lo que he ido construyendo en estos últimos 6, 7 años. Va a haber un momento en que hablemos de pedagogía. Todos estamos aquí en un momento de la educación a distancia, pero quiero que hablemos de pedagogía. Hablemos de pedagogía. A veces hablamos tanto de pedagogía que a veces hasta nuestros propios conceptos son tan diversos. Vamos a hablar de lo que son las pedagogías activas. En otro momento vamos a hablar de lo que es la mediación pedagógica. ¿Qué es eso de la mediación pedagógica? Hoy hablamos de mediaciones. Mediaciones comunicativas, mediaciones tecnológicas. Y en esto quisiera que habláramos de ese significado de la mediación pedagógica. Vamos a hablar del ambiente de aprendizaje. Yo sé que ustedes son expertos, muchos tienen maestría, doctorado en esto de ambientes de aprendizaje, pero quiero compartir una construcción que he ido dando de lo que debe ser el ambiente de aprendizaje. Está correlacionado con lo que es la mediación pedagógica y está correlacionado con lo que es el acto educativo. Vamos a hablar de lo que son modelos pedagógicos activos. Vamos a hablar de 4 autores de pedagogías activas. Y vamos a hablar de las metodologías activas y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y vamos a tener un espacio de gamificación. La estrategia de este espacio va a ser un conversatorio. O sea, ¿qué significa? Que seré su guía, seré su mentor aquí, y ustedes tienen una participación muy elevada dentro de este evento del día de hoy. Vamos a iniciar. Este evento va a tener un reto, va a estar configurado por muchos momentos en donde van a haber retos. O sea, vamos a ir hablando y vamos a ir proponiendo retos. No son retos muy complicados, o sea, no es necesario que se vayan a ir porque les estamos solicitando que nos apoyen con un reto. Entonces, el primer reto, y esto es para que ustedes que están allá, en sus casas, en sus oficinas, en su computador, puedan abrir una diapositiva en PowerPoint, en Canvas, en lo que ustedes quieran, en la plataforma que ustedes deseen. Y en esa diapositiva, puede ser una diapositiva, 2 diapositivas, vamos a ir consignando los retos que a través de la sesión se van dando. Entonces, quisiera en este momento ubicar algunas condiciones de nuestro conversatorio. Y es que les pediría a todos que puedan prender su cámara. Una de las situaciones interesantes en el mundo de la educación es el contacto visual. No vamos a tener un contacto físico, pero sí vamos a tener un contacto visual. Ya veo aquí a Jimena y a María Cristina diciendo, por Dios, tengo mucho dolor en estos ojos. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Ahora nosotros sufrimos de ojo seco, de ojo llorón, por tanto de las tecnologías, etc. Entonces, maestro Roberto ya lo había visto, tiene una muy buena imagen. Profesora Marta ya la había visto también. Maestro Germán. Aquí ya puedo ir viendo a muchos más. Maestra Jimena, maestro César López, maestro José Laureano y maestra María Cristina. Ya los estoy viendo muy bien. A los demás creo que no los veremos. Maestro Alejandro tiene una imagen excelente. Está en el campus. Así es. Excelente. Bueno, maestra Sandra, muy buenas tardes. Bien, muy bien. Tengo en este momento 10 personas de 22, de 27, o sea, significa que hay 17 que no están, entonces no sabemos. ¿Por qué es importante la cámara?
Les voy a contar una historia de mi vida y es que por allá por los años 2019 inicié un acercamiento mucho más fuerte a través de la educación a distancia. Y yo era uno de los que decía, yo para qué voy a aprender a esa cámara, que me vean ahí con mis arrugas, mis canas, etcétera, que si estoy hoy ojeroso, cansado y sin ilusiones, no, qué jartera. Y si estoy en la casa, pues que se den cuenta de que la pared está sucia. Bueno, no, qué cosa tan terrible. Pero en el 2020, con lo de la pandemia, comencé a entender muchas cosas de lo que es el contacto, no físico, pero sí el contacto visual. El reconocer en el otro los gestos, el reconocer en el otro las emociones. Entonces, cuando yo les digo a mis estudiantes, prendan la cámara, entonces me dicen, profe, pero no vamos a prenderla, no hay que prenderla. Les dije, imagínense ustedes que lleguen al salón, a un salón físico, y entonces ustedes con un talego negro en la cara, entonces, ¿cómo voy a reconocerlos a ustedes? Es lo mismo en un espacio de estos encuentros, verlos como un emoticón. Entonces, eso es para mí la representación, tener una bolsa en un espacio físico, en espacio presencial, tener una bolsa en la cara sin que nos vean. Y yo pienso que una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es el reconocer al otro, es el reconocer las interacciones que podemos tener a través de estos medios con estos recursos. Maestro Andrés, muy buenos días, buenas noches, bueno, perdón, buenas tardes. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar. Muchas gracias a todos aquellos que recibieron bien el consejo y de prender la cámara. Vamos a hablar de nuestro primer tema que se llama pedagogías activas en los procesos de formación de profesionales. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, están viendo este puente, ¿cierto? ¿Qué significado tendría ese puente para ustedes? Por ejemplo, maestro Juan Pablo, ¿qué significado tendría ese puente? No sé si lo están viendo. No sé si lo están viendo allí. Es un puente etéreo porque no lo vemos. No, Ahí Carlitos, está. no se ve. Ahora sí. Ajá. ¿Qué significado tendría ese puente dentro del concepto de las pedagogías activas en los procesos de formación de profesionales? Podría ser el del CISGA, oiga. Señor, Podría ser el del CISGA. podría ser el de CISGA, sí, pero no, este tiene más pinta de europeo. Conexión. Conexión, listo. ¿Conexión entre qué? Pues si estamos hablando de aprendizaje entre educador y estudiantes, puede ser. Entre educadores y estudiantes. ¿Qué más? Maestra Marta. Es ayudar a llevar ¿Qué estaba hablando? De pronto salvar un obstáculo, pasar como un obstáculo, un Pasar. abismo. Ok, listo. Un ahorro de energía. Un ahorro de energía, perfecto, ¿sí? Todos tenemos O un lo que, concepto diferente a esto. Voy a o lo que iniciar estamos haciendo, conectando dos realidades. conectando dos realidades. Voy a decir entonces que voy a conectar esta primera realidad. La primera realidad es lo que generalmente hemos estado viendo nosotros en nuestros procesos de formación y que de pronto no cambian mucho o que no han cambiado mucho a través de la historia. Alguien decía por allá, voy a robarme esta idea, dice, tenemos estudiantes del siglo XXI, tenemos estudiantes del siglo XXI, permítame un instantico, atiendo una situación aquí en mi casa que llegó alguien y estoy solo. Regáleme un minutito. Hágale un puente.
Listo, mis disculpas por la interrupción. Bueno, entonces estábamos diciendo, tenemos este puente, y entonces les decía que teníamos estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y metodologías del siglo XIX. Es una afirmación que de pronto han escuchado mucho ustedes. Decimos, un proceso de formación hoy que está desde la enseñanza, aprendizaje, más desde la repetición, más de la memorización. Y entonces, este puente, de acuerdo con estas pedagogías activas, nos invitan a pasar de este proceso de enseñanza-aprendizaje a un proceso de aprendizaje-enseñanza, más desde una construcción colectiva, más desde el enseñar desde el cerebro del que aprende. Aquí yo podría generar alguna pregunta alrededor de este concepto de enseñar desde el que aprende. Maestro Alejandro, usted, ¿cómo ha sido su proceso de aprendizaje en su vida? Muchos dicen que unos son visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos, otros la combinación de dos, otros son de la combinación de tres procesos de estos. Maestro, cuéntanos un poquitico de ese proceso de aprendizaje. Yo creo que el proceso de aprendizaje que yo he tenido en toda mi vida, que es bastante grandecita, ha sido, envuelve de todo. O sea, uno no puede como determinar exactamente un factor, sino que es múltiples factores, múltiples situaciones, múltiples personas, o sea, estados de la mente, estados de estudio, estado de preocupación. O sea, es una cantidad de factores que finalmente lo llevan a uno a hacer lo que es. Bueno, y hoy, maestro Alejandro, ¿hoy qué es? Hoy Después de todo soy, ese cúmulo de experiencias. hoy sigo aprendiendo. Y hoy lo que soy es un dispersador de conocimientos en los cuales me siento feliz. O sea, yo creo que finalmente yo fui como mi meta final era ser docente. A pesar de tantos años de trabajar en todo tipo de obras, 50 años, es el momento en que más me siento feliz, aunque siempre fui feliz en todas mis obras y proyectos. En este momento es cuando más me siento que estoy devolviendo algo a la vida y algo a mis estudiantes. Perfecto, muy bien. No sé si logro transmitir o hacer reflexionar entre estas dos situaciones. Un proceso de formación enfocado en el Alejandro, si quieres cerrar el micrófono, te va a cerrar el micrófono. Ya, Carlita. Y el otro es un proceso de formación, aprendizaje, enseñanza. No sé, profesora Martica, si logramos comprender un poco la diferencia entre los dos. El proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de aprendizaje-enseñanza. No sé si logramos concebir la diferencia entre los dos. Ya aquí me apagaron varios la cámara. Con Marta González. ¿Sí? ¿Cómo está? Marta Viviana. Ok, ¿cómo está? Bien, el uno sería más transmisivo y el otro es más un trabajo reflexivo que se construye a partir del estudiante. Entonces es un trabajo donde el docente es orientador y lo que es un promotor del aprendizaje a partir del trabajo del estudiante, en mi concepto. Bien, perfecto, profesora Martica. Sí, uno es más centrado en el maestro y otro es más centrado en el estudiante. Pues a ese puente, hoy le llamamos, pues la invitación es llamarlas pedagogías activas en la educación del siglo XXI. Esas pedagogías activas en la educación del siglo XXI nos invitan a que los estudiantes sean más activos, más participativos en sus procesos de formación. Y el reto para nosotros como docentes es volvernos un guía, un impulsor, un retador del aprendizaje. Hoy hay muchas formas, hoy nos invitan, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero ¿cómo podemos nosotros ser retadores desde esa nueva tecnología de la inteligencia artificial para el desarrollo de unos procesos de aprendizaje? Vamos entonces aquí a ir en el segundo punto, un acto educativo, y es
Planteemos una pregunta alrededor de un acto educativo. ¿Qué es para ustedes, ustedes qué podrían concebir como un acto educativo? Maestra Joana, ¿qué sería para usted un acto educativo? ¿Cómo lo podríamos semejar? La profe María Cristina se ríe. ¿Qué se ríe, profe? Bueno, en mi concepto sobre actos educativos, bueno, creo que ahí se podrían enlazar como dos superficies, adicional como al suministro de conocimiento, poder enlazarles varios aspectos, profesional, personal, bueno, todo lo que abarca la academia, ¿no? Inicialmente podría pensar así. Bueno, muy bien, muchas gracias, maestra Joana. Maestra María Cristina, ¿cuál fue esa risa? ¿De qué se acordó? Soy vecina acá de Andrés Rivero y sale con comentarios editoriales, pero era más en torno a que actos educativos ocurren de muchas formas. Y ahorita que usted preguntaba por si la gente es más visual o kinestésica y demás, en el aula pues nos enfrentamos a distintas modalidades de cómo aprenden. Sin embargo, el reto es estandarizarlos para los procesos que pues, digamos, los procesos curriculares que normalmente se llevan a cabo, ¿no? Pero creo que toda la vida, todos los seres humanos aprendemos durante todo el tiempo de maneras distintas, aunque no sea en el marco de una formación académica o universitaria. ¿A quién le gusta el teatro aquí? Para que me hable de teatro. ¿A quién le gusta? Listo, profe María Cristina. ¿Cómo está configurada una obra de teatro? A ver, ¿cómo está estructurado eso? ¿Y cómo podríamos semejarlo o llevarlo a un concepto del acto educativo? ¿Por actos? Como... No quise pues, preguntar por otra cosa, pero un acto educativo... Listo, semejémoslo a un acto de una obra de teatro. ¿Qué sucede? Pues es un proceso. Es un proceso donde hay obviamente una introducción digamos, una introducción, un desarrollo y un desenlace. Entonces, en el caso del teatro, pues dividido en escenas. Y cada escena o cada proceso o cada acto se desarrolla mediante el apoyo de distintas pues herramientas. En el teatro pues sería la escenografía, los actores, el vestuario, y en el caso del aprendizaje pues los materiales los materiales y las demás herramientas para transmitir el mensaje y desarrollar cada uno de los actos. Listo. Un acto en una obra de teatro, ¿cómo está configurado? Tenemos actores, como lo está diciendo la profe María Cristina. ¿Y qué más tendríamos? En el acto educativo tenemos también actores. En una obra de teatro, ¿qué más tendríamos? Además de los actores, ¿qué más tendríamos? Director, vestuario, iluminación. Vestuario, escenario. ¿Eso cómo lo semejaríamos en un ambiente? Ay, ya casi les solté la respuesta. En un acto educativo, ¿qué sería? El ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje. En una obra de teatro es la escenografía. Es donde se desarrolla la historia. En nuestro acto educativo tenemos nuestros docentes, nuestros estudiantes y un contexto. En una obra de teatro también tenemos un contexto. Una obra de teatro, hablábamos, por ejemplo, de Romeo y Julieta, William Shakespeare. ¿Cómo es William? ¿Cómo es que es? Aquí hay alguien ¿cómo es? ¿En inglés? Bueno, etcétera. Bueno, entonces decimos Romeo y Julieta. Y entonces aparece Romeo, aparece Julieta, y Julieta está en el balcón, y Romeo está abajo, y Romeo le dice, Julieta, ¿dónde estás? Que no te veo. Y entonces Julieta le contesta, pero Romeo, si estoy aquí, ¿por qué no me ves? Bueno, etcétera. Comienzan una serie de ¿qué? De interacciones entre esos protagonistas. Pero hay una cosa fundamental en ese acto, y es el contexto. Si vamos a hablar de Romeo y Julieta, es el contexto en el cual se desarrolla la historia. Es el contexto de esos personajes. Si vamos a un acto educativo,
si vamos a un acto educativo, ¿qué tenemos? Tenemos a nuestro docente, tenemos a nuestro estudiante y tenemos ese contexto. ¿Qué podríamos hablar de ese contexto? Maestro Andrés, ¿qué contextos podríamos tener nosotros en ese acto educativo? Uno. Hablemos desde su área de experticia. En esa área, ¿cuáles serían esos contextos? Cuéntenos su área, aquí ya comienzo a conocerlos un poquitico. Bueno, yo trabajo el tema de negocios internacionales y perspectiva económica internacional. ¡Wow! Entonces, evidentemente, el contexto es todo lo relacionado con lo que pase en el mundo y hay que tener a los chicos muy actualizados o que estén realmente enterados de en qué mundo es que están viviendo, pues para que evidentemente puedan aportar y aprender lo que se puede diseñar en estas asignaturas. Perfecto. Contexto: políticos, económicos, sociales, sociales, ajá, tecnológicos. sí, señor. ¿Qué más? ¿De guerra? ¿De qué más? De crisis. Todos esos son contextos, hasta contextos de género, ¿no? Allí podríamos tener Sí. todos esos elementos. Maestra Jimena, desde su experticia, hablemos del contexto. Podríamos tener un contexto urbano, podríamos decir, la Universidad Militar Nueva Granada está en un contexto rural. ¿O no? ¿Cierto? Maestra Jimena, cuéntanos un poquitico de ese contexto en el cual tú te desenvuelves. Digamos, el contexto académico en el cual me desempeño como docente, puede ser el contexto familiar también, el contexto, no sé, como los diferentes roles que se cumplen en espacios y escenarios diferentes. Digamos, a nivel educativo, pues tendría que ver con enseñar en contexto, es decir, permitirle al estudiante que a partir de sus realidades, ¿no es cierto?, que conozca muy bien su realidad, su entorno y generar un aprendizaje en el cual a partir de esos conocimientos que él adquiera, pues va a aportar a ese entorno en el cual él va a tener una incidencia. Digamos, pensaría yo que ese es como sería como uno de los objetivos que se persiguen actualmente a nivel educativo, es enseñar dentro del contexto y para el contexto, ¿no? Para la realidad y para las necesidades que tiene el estudiante. Está silenciado, está profe. sin audio. Está silenciado, Carlitos. A veces dentro de las universidades cometemos un error y es que educamos o formamos dentro del contexto para el hoy, ¿no? Pero no hablamos o no educamos a veces para el contexto del futuro, ¿no? El futuro es tan cambiante, es de tanta dinámica, que podríamos decir, bueno, ¿cómo podemos formar a nuestros profesionales para que ese contexto se mueva más hacia el futuro, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, este punto, el acto educativo, representado por nuestros protagonistas que son el docente, el estudiante y el contexto. Son de las cosas que nosotros nunca podemos perder de vista. Lo podemos semejar a un acto de una obra de teatro, tenemos nuestros protagonistas, principal, secundario. Aquí no podemos decir nunca que el docente es el protagonista principal, los estudiantes secundarios, no. Aquí en estos actos educativos nos repartimos esos roles. En la importancia del docente como del estudiante moviéndonos en un contexto. Vamos a cine. ¿A alguien le gusta el cine? ¿A alguien le gusta el cine? Dígame que sí. Sí, claro. Bueno, voy a publicar, voy a compartir en este momento un fragmento El cine y las crispetas. de una conferencia de un maestro. Y muchos dirán ustedes, nos va a poner ahí peliculitas ahí sencillas de niños.
él en una de sus conferencias dice, a veces podemos considerar que el adulto es un niño empobrecido. Pero cuando vayan viendo el video, quiero que ustedes se roben una idea que tenga relevancia en su historia como maestros. Esta es una historia que podría decir ilógica, es una historia ilógica, pero quiero que se transporten ustedes a una época de su niñez, a cómo eran como niños. Y entonces, quiero que logren ver o visualizar algo que les pueda dejar este corto video. No es muy largo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. No sé si tengan sonido. Sí, sí tiene, sí, señor. Perfecto. Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es importante el concepto rectángulo, si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en un aula y les dibujé a los niños muy pequeñitos un rectángulo. Y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños, te faltan los ojos y la nariz y la boca. Y cantaron todos. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo callado. Y nos la enseñó Aurora. Nos la enseñó Aurora. Yo callado. Yo no quise investigar con Aurora. No, yo les escuchaba atentamente. Pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada. Que el rectángulo no tiene ojos. Escucha, no. Y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos pero no son los objetos. Qué maravilla, pero yo tengo la opción B. La opción B. Y la opción B es, el rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo les dije, pero eso es una maravilla. Y entonces me dijeron todos, ¿te gusta? Digo, claro. Digo, a ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que tenía orejas, que era feliz y la cantamos todos, perfecto. Al día siguiente, yo entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción del rectángulo? Sí. Digo, oye, yo me sé otra. Dice, sí. ¿Tú te sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprenderse la mía. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora, que pudiera intervenir en la educación. Yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos, ¿no? Y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos y dos, mejores personas. Esto no quita que, evidentemente, tengamos que tener en cuenta que la finalidad entonces tiene que ser el saber. Cuando se habla de saber, también hablo de un saber convivir, de un saber estar, de un saber sentir. Son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Lo cual quiere decir que si la educación tiene una misión es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos. El lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona.
Muy bien, excelente. A todos los que la pudieron ver. Maestro Juan Carlos, no lo conozco, no lo veo. ¿Pudo ver el video? ¿Qué le dejó ese video, maestro Juan Carlos? Maestro José Laureano, maestra Marta Viviana, profesora Jimena, la vi muy concentrada, como tomando apuntes. ¿Qué nos deja? Olvídense de que nos están hablando de niños, sino que acerquémonos a qué es esa enseñanza que nos deja José Antonio. Alguien que quiera soltarla, dice yo. Si quieres, Carlitos, iniciamos por los que levantaron la mano. Está la profesora Marta Viviana, y luego María Cristina, y luego el profesor Roberto. Una cosa fenomenal. Doctor Carlos, buenas tardes para todos. No, pues el video es bastante diciente. Yo creo que una de las cosas que uno debería tener como docente es justamente el estar dispuesto primero a aprender, ¿cierto? Porque uno no puede partir de que se las sabe todas. Y usted en el auditorio tiene personas que cada uno tiene sus potencialidades, tienen sus experiencias y hay que saberlas capitalizar. Entonces, me parece que ese video pues, nos deja una enseñanza bastante valiosa en el sentido de justamente ese proceso de transformación, cuando habla allí, ¿cierto?, de esa metodología del respeto. Es saber escuchar al otro, es saber capitalizar lo que sabe, es potencializarlos a ellos mismos, porque en ese mismo sentido también uno va a fortalecer lo que uno en teoría sabe, o por el contrario, a aprender de ellos, porque uno es digamos, un personaje y también un actor ahí dentro de ese proceso, el cual también aprende. Hay personas que saben mucho del tema, pero no tienen metodología. Hay profesores que levitan en el auditorio, ¿sí? Y entonces podrán saber mucho, tener mucho conocimiento, pero si no se acercan, si no conocen, si no se, digamos, respetan con los estudiantes, pues difícilmente el proceso se va a llevar de forma exitosa. Es mi apreciación. Maestro José Laureano, muchas gracias. Excelente. Excelente. Maestro Roberto, no sé, profe Caterín, ¿quién está? La profesora Marta Viviana en primera instancia, luego la profesora María Cristina y el profesor Roberto y luego el profesor Juan Pablo. Perfecto, bueno, muchas gracias. En ese orden, por favor, los escucho. Muchas gracias. Bien, no, viendo el video me recordaba aquella anécdota de los chicos Prendamos la cámara para podernos ver. Está prendida. Está habilitada, Carlitos. La profesora Marta se está viendo en pantalla. Aquí. ¿Cómo les va? Bien, aquella anécdota donde les dicen a los chicos de primaria que pinten el paisaje, pinten como se lo imaginan y empiezan a pintar el sol de diferentes colores, el mar de diferentes colores y toda esta cuestión, y de pronto el profe le dice, no, el sol no es verde, sino amarillo, y el mar no es rojo, sino es azul, y empezamos a dar ciertos términos y ciertas cuestiones que empiezan también a limitar la creatividad. Entonces empezamos a dar cosas por afirmadas por ciertas, empezamos a limitar también creatividad de nuestros estudiantes desde muy niños. Esa era una cuestión. También quiero empezar también como a hilar un poco con lo que decíamos, con lo que veníamos tratando de contextos, y pues de la experiencia que tenemos, a veces tampoco escuchamos a nuestros estudiantes. Yo he trabajado en diferentes contextos y por ejemplo, tenemos un reto muy lindo en educación virtual y es saber hablarle a diferente público. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes de diferentes áreas de Colombia, inclusive de diferentes partes del mundo que están en diferentes horarios. Entonces, vienen de diferentes carreras. Entonces, tenemos que saber manejar nuestro lenguaje, si no es un lenguaje muy técnico, adaptarlo para administradores, para ingenieros, para médicos y para gente rural, para gente de ciudad, para el horario en que esté, etcétera. Y respecto a las cámaras, ahí sí yo hago un comentario. Es muy grato ver a todas las personas, pero puede llegar a ser un limitante. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma conectividad en Colombia. Entonces, tenemos estudiantes rurales que cuando yo digo, oiga, por favor, déjenme ver sus cámaras, quiero ver sus rostros, pues ellos sienten la limitante y sienten esa restricción en ese momento. Entonces, tenemos que estar atentos también a
a todo lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, es diferente un poco cuando tenemos estudiantes presenciales que los tenemos en nuestras ciudades y sabemos ese contexto, a nuestro ambiente virtual que tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo. Profe Marta Viviana, ¿vuestra merced dónde se encuentra? No, yo estoy en Bogotá, pero pues he tenido experiencia de estudiantes hasta en China. No, es que a todos los estoy viendo en la Universidad Militar. Ah, yo trabajo en mi casa. Pero a ti te estoy viendo en otro lugar. En mi casa. Listo, perfecto, no, solamente era eso. Contextos, ¿no? Contextos. Muy bien, profe Marta, muchas gracias. Okay. Su merced, ¿en qué área en qué contexto del yo dicto gestión de innovación y tecnología, estoy en el área de tecnología apoyando la parte de gerencia estratégica, alta gerencia. Le voy a poner un reto, maestra Marta Viviana. Cuénteme. Vamos a dejar de decir dicto. ¿Perdón? Vamos a dejar de decir dicto. ¿Dicto? Dicto. Ah, ok. No dicto. Okay. Ni había caído en cuenta. Muchas gracias. No, listo. Estamos en este punto, ¿no? O sea, dentro de las pedagogías activas, de acuerdo al puente, vamos a pasarnos allá al reto, ¿no? Entonces, yo reto a mis estudiantes listo, estamos ahí. ¿Ok? Vale, listo, Creo gracias. que he estado siguiendo lo de las conferencias. Creo que fue hace 8 días, hablaban de la pedagogía del reto, ¿no? La pedagogía del reto con la profe Caterine en el 2018, 2017 comenzamos a hablar de la pedagogía del reto en otros escenarios. Entonces, me alegra que estén avanzando en eso. Me parece muy formidable. Maestra Cate, ¿quién es el tercero? Profesora Marta Viviana, muchas gracias. No te escuchamos. María Cristina Fula. María Cristina me quiere gobernar, eso es una canción. Sí, señor. Bueno, pues parece contradictorio, pero es justamente que en el proceso de enseñanza no pesen los títulos, lo cual es una contradicción en una universidad, sino que realmente es la calidad de la persona. Y en la parte inicial del video, el expositor dice, es que seas mejor persona. O sea, muchas veces en los egos académicos es yo soy, yo estudié, yo hice, yo publiqué, mi puntaje, mi escalafón, pero no necesariamente eso hace a una buena persona y mucho menos transmite la enseñanza o el compartir el aprendizaje para mejores seres humanos. Profe María Cristina, sí, exactamente. Santo Tomás hablaba de la persona. De la persona. Señor. Y José Antonio habla muy claramente del ser, ¿no? Del ser persona. ¿Sí? Y eso es una cosa supremamente interesante allí del ser maestro, ¿no? El ser persona ante todo. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Cate? Juan Pablo. Juan Pablo. Profesores todos y profesoras, le habla Israel Huertas, estoy desde la conexión de mi hijo. Ay, profe, ¿por qué no te engañas? No, te escribí por el WhatsApp, profesora. Ay, no lo tengo a la mano, estoy concentrada acá en el reto de Carlos Huber. Pero es el WhatsApp de la conexión de mi hijo. Entonces, un saludo para todos y todas. Encantado pues con la conferencia del profesor Carlos. Quería decir, no le digo, retomando mejor el triángulo que anterior presentó, el del docente, estudiante, contexto, siempre se habla de esa conexión, efectivamente, entre saberes, lo que el estudiante aprende por cada una de las asignaturas, y con eso retomo que las asignaturas en realidad son medios para que el estudiante se conecte con el contexto que debe modificar, debe tratar de entenderlo, modificarlo, y con sus expectativas, con sus sueños, que eso es parte como de esa situación. Y paso a responder a la pregunta del video. Efectivamente, si hacernos más listos, efectivamente hay una situación que es dinámica. Siempre recuerdo un texto de
Cartas Cruzadas del poeta Jaime Jaramillo, que fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, no recuerdo ahora, es Jaramillo. Cuando en Cartas Cruzadas, generalmente el mensaje es sencillo. Uno distingue el niño, joven, adulto, etcétera. Y el asunto es a nivel de pedagogía, cuando estoy hablando con la niño de 6, 7 años, y el adulto, el padre o el abuelo de 60, 70 o 50 años, cuando están en la misma jugada, cuando el profesor habla de hacernos más listos y la niña quiere ver el video, quiere ver la última aplicación y el abuelo está en la última aplicación, un poquito más difícil, pero cacharreando, está listo, el abuelo es mi pana, mi partner, mejor dicho, mi llavería. Pero cuando no hay ese listo, no hay ese time o tiempo, conexión, creo. Entonces, bueno, gracias. Esa conexión, cuando esa conexión se pierde, no, mi abuelito me regaló la aplicación, me regaló el video, pero es que como él no sabe, él no es tan listo, en cambio el que es listo es mi amigo, el que es listo es mi compañerita y todo ese cuento, hay una desconexión. Y cuando hablamos de centennial, millennial, ahora generaciones, el asunto es un poquito más complicado. Entonces, finalmente retomo el asunto cuando el profesor Carlos habla de las asignaturas son medios, y efectivamente cuando uno tiene una asignatura, ese es un medio, y claro, la pregunta es qué asignaturas manejo. Cuando manejo economía, fundamentos de economía, o cuando manejo gerencia, es un medio efectivamente para que cada uno de nosotros nos reconozcamos en los distintos contextos. Ahorita estoy en un contexto distinto al de Bogotá, aprendiendo otros contextos con la misma herramienta. Entonces va a haber una situación que es agradable, que es bien interesante, y se contribuye, primero, el hacernos más listos, manejar las distintas generaciones. Incluso entre los mismos profesores hay distintas generaciones. Unos ya estamos en un nivel de 5, 6 pisos, otros jovencitos están en 20 años, 25, 30, 40. También hay alguna situación, pero este profesor, ¿de qué me está hablando? A pesar de que aparentemente estamos en el mismo nivel didáctico, pedagógico, pero este profesor como que está un poquito más abajo. Yo espero no estar tan abajo, y eso era lo que quería decir. Profesor Carlos, muchas gracias a todos y a todas por poder compartir por medio de esta situación, hacer puente. Bien, muchas gracias, maestro Juan Pablo. El reto, maestra Kate, no sé si se alcanza a ver el reto, dice, en esa diapositiva que ya debieron haber abierto en su PowerPoint, Canvas, o lo que quieran, no me importa la tecnología, me importa lo que construyan allí. ¿Qué enseñanza le ha dejado este corto video? Ese es el reto. Escríbanlo ahí, cortamente. Y vamos a darnos un minutito, 2 minutitos para que lo escriban. Y voy a ver aquí quién escribe. La profe María Cristina está escribiéndole, pero no está en la diapositiva, está en otra cosa. Andrés Riveros está también escribiendo juiciosamente. Yo sé que la profe Jimena Fonseca, ella tomó apuntes muy exclusivos frente a eso, la había escribiendo. El profe Andrés Alejandro está aquí, no sé si la maestra Joana está allí trabajando, no sé si la profe Marta Lucía, no sé si el profesor Roberto está allí, la profe Gladys no nos dice nada, la profe Tatiana tampoco, el profe Bernardo tampoco nos dice nada, no lo vemos, el maestro Fitness, no es el maestro Fitness, es el profesor Javier, el profe Hans Urbano, ¿Dónde está? no sé si está por allí. No sabemos qué suceda, no sé en qué contexto estamos. ¿Listos? Ya terminaron de escribir allí. Vamos al siguiente momento y hablemos de pedagogía. En ese hablemos de pedagogía, la pregunta que resulta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de pedagogía? No sé, profesor David Mendoza. ¿Qué es eso? En este momento, Carlitos, ¿estás mostrando alguna presentación o no? No. Estoy aquí en Hablemos de Pedagogía. En este momento me regreso a mi pantalla y me quedo aquí preguntando, ¿qué es pedagogía?
no sé, maestro Germán Tobar, si usted se encuentra allí, por favor, dé 3 golpes en la mesa. Ingeniero César, si usted está allí, por favor, 3 golpecitos en la mesa. Profesor Germán, buenas tardes. Está negro la pantalla, está como apagada. No, está tapada. Maestra Marta Viviana, ¿está allí por allí usted? ¿Qué es pedagogía? Ustedes que están metidos en esos cuentos en la Universidad Militar Nueva Granada, ¿qué es eso de pedagogía? ¿Qué es eso de pedagogía? Cuéntenos un poquitico. Estamos hablando de cosas que hacemos diariamente. Bueno, no se sientan presionados, el que quiera. Aquí pues estamos, implica la pedagogía implica un proceso, unas metodologías, unas técnicas que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Digamos que pedagogía viene a ser como un sistema, ¿no? Donde interactúan diversos aspectos para llegar a un fin. La Real Academia de la Lengua, uno ahí le dice definición de pedagogía, el arte de enseñar. Miércoles, eso es todo un arte, y los que no sabemos pintar, pues mi arte. Ya. Yo, perdón, Alejandro. Bueno, yo le voy a leer algo muy interesante que encontré por ahí dentro del review rebuscando. Pedagogía podía identificarse como el siguiente párrafo. Si una explicación no es sencilla o continúa siendo confusa, hay algo que todavía no estamos entendiendo. Y es como cierto, ¿no? Nosotros estamos en la pedagogía y todavía no saben muchas veces qué es pedagogía, ¿no? La pedagogía para mí es desde dónde me ubico, desde dónde comienzo a ubicarme, desde cómo comienzo a generar esa interrelación con mi estudiante, desde dónde comienzo a preguntar, desde dónde comienzo a transformar el conocimiento. Eso es para mí pedagogía. Entonces hay una interacción, hay una interrelación, hay una mirada de los diferentes contextos, desde dónde me muevo, y allí nace la siguiente pregunta. ¿Es importante la pedagogía? Esa pregunta es fácil, profesor Hans. Por supuesto. ¿Es importante la pedagogía? Es muy importante porque... ¿Alguien me está hablando? Muy importante porque, o sea, ahora que veíamos el video, hoy en día el trabajar las emociones de las personas es muy importante. Los niños, por ejemplo, responden a la motivación que se les está dando, pero no es lo mismo enseñarle a un niño que a un adulto. Entonces en el adulto también está el concepto de la andragogía. Él ya tiene un conocimiento. Y entonces la pedagogía no puede ser la misma para todos los grupos, que era parte de lo que decían algunos de nuestros compañeros. Tenemos una diversidad de públicos y esa diversidad de públicos pues hay que enseñarle de formas diferentes. Entonces yo creo que sí mucho tiene que ver con cómo diseño cada uno de los cursos dependiendo del público que yo tengo como objetivo. Excelente. Sí, es importante la pedagogía. ¿Desde qué pedagogía se desarrollan los procesos de aprendizaje en la Universidad Militar? Cuénteme. Pregunté duro. ¿Desde qué pedagogías? El profesor Héctor Bejarano estaba levantando la mano, me pareció. Profesora Olguita Milena. ¿Desde qué fundamentos pedagógicos, desde qué pedagogías nos movemos en la Universidad Militar Nueva Granada? Creo que la profesora Olguita se nos fue. Uno menos. Ya están aburridos. Por Dios, si me queda uno hasta las 3:30 me sentiré feliz. La profesora Marta Viviana, si tiene la manito arriba, Carlitos. Listo, profe Martica. ¿La estoy viendo, Martica? No. Sí, la estoy viendo. ¡Oh! Otra vez, perfecto. Muy bien, esto se está volviendo un conversatorio entre 4. Eso me parece fenomenal.
Nosotros tuvimos la fortuna o el orgullo de desarrollar un trabajo que se llama Fundamentos Pedagógicos para la Educación a Distancia Virtual, ahí en la Universidad Militar. Allí trabajamos bastantes pedagogías activas para precisamente la educación a distancia virtual. Estábamos trabajando lo que es trabajo colaborativo, lo que es aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos. También lo que son pues todos estos herramientas didácticas, el empleo de las TICs para el aprendizaje. Entonces son todo este tipo de pedagogías activas aplicadas a la educación virtual en este caso. Profe Marta Viviana, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos todavía algunas diferencias entre esto de la concepción de pedagogía. Vamos a movernos un poquitico en la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de esto. El profe Roberto también tenía la manita arriba, Carlitos. ¿Quién más? Profe Roberto Antonio. Profe Roberto, no sé, profe Roberto nos da una cámara ahí, un emoticón. Sí, parece ser que hay un fallo en el medio de comunicación. Digamos, para el caso de la universidad, el tema de las pedagogías activas es fundamental. Digamos, marca ese derrotero. Pero es curioso porque a lo largo de la conversación, a lo largo de la charla, si hacemos un análisis de las diversas disciplinas, hacemos un análisis del entorno, hacemos un análisis de la ubicación geográfica de los estudiantes, el docente realmente tiene que hacer un gran esfuerzo en cuanto a justamente las pedagogías a utilizar, las tecnologías de apoyo y también quizás los saberes previos y las condiciones de los estudiantes. Entonces, en ocasiones, yo hago el siguiente comentario. Dentro de la pedagogía, los modelos educativos, en ocasiones hay que hacer una mezcla de los mismos, porque con esa diversidad de estudiantes es bastante complejo el tema, ¿no? Y por eso ese ejercicio empático que veíamos en el video me parece muy interesante, porque los maestros tenemos ese gran esfuerzo y es justamente comprender las realidades en las cuales se encuentran nuestros estudiantes. Muy amable, maestro Carlos. No, maestro Roberto, muchas gracias a su merced. Vamos a hablar aquí un poquitico de las pedagogías activas. Y es que hoy tenemos que enfrentarnos a este nuevo contexto de pedagogías. Una de las primeras pedagogías que es supremamente importante mirar es la pedagogía ambiental. Hoy no debemos desconocer la problemática que tenemos en nuestro planeta, la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Y en este concepto de la pedagogía ambiental es importante hablar de los ecosistemas, no solamente de los ecosistemas naturales, sino de los ecosistemas digitales, de los ecosistemas educativos, no solamente mediados tecnológicamente. Dentro de este mundo de las pedagogías, debemos hablar de la pedagogía de la ternura. José Martí, 1930, comienza a hablar de la pedagogía de la ternura. Uno dice, no, es que no debe haber acercamiento con los estudiantes. No, el hecho de poder llegar al estudiante de una manera mucho más agradable es una de las pruebas que nos da la pedagogía de la ternura. Yo decía al comienzo, de pronto en una forma como un poco molesta para algunos, un maestro nos saludó y nos saludó muy serios y dije, esos son los maestros que uno necesita en este país, serios. Sí, está bien, pero debemos irnos un poquitico al poder escuchar. Aparece también otra pedagogía que es la pedagogía de la muerte. Y esa pedagogía de la muerte habla del contexto en donde nos encontremos nosotros. La Universidad Militar de Nueva Granada, con sus estudios a distancia, esa pedagogía es supremamente
importante analizarla. Si vamos a México, la pedagogía de la muerte para ellos es una cosa fundamental. Si ustedes vieron la película de Coco, es la historia del Día de los Difuntos en México y la importancia de la trascendencia de las personas allá a través de la muerte, ¿no? Y si vamos y hablamos de la pedagogía de la muerte, en las comunidades indígenas hablamos de la trascendencia del ser humano de este estadio físico a ese estadio espiritual. Entonces, ahí comienza a aparecer este otro concepto de la pedagogía de la muerte. Aparece el concepto de la pedagogía de la liberación. Paulo Freire comienza a hablarnos de ese término de liberación, de que el estudiante comienza a liberarse de la presión a veces del docente, del maestro, y comienza a ser también partícipe de ese desarrollo del aprendizaje de él. Otra de estas, la pedagogía del amor, que podrían decirle ustedes, pero es muy parecida a la de la ternura. No, es diferente. Es un poco diferente en este concepto de la pedagogía del amor. Aparece el concepto de la pedagogía, bueno, no aparece, conservamos la pedagogía tradicional. No es mala, hay que saberla entender, hay que saberla interpretar. Otra de las pedagogías, la pedagogía social. Hoy sí que es importante esta parte de la pedagogía social. El concepto de sociedad se está perdiendo sustancialmente. Aquí podríamos hablar de otra pedagogía, la pedagogía de la colaboración, del cómo te ayudo. Muchos hablan hasta de la pedagogía de la empatía. Muchos dicen la empatía desde el concepto de ponerme en los zapatos del otro. Yo discuto mucho el concepto de ponerme en los zapatos del otro. Y hablo más del proceso de acompañamiento al otro, el proceso de escucha al otro. Muchas veces no me puedo poner en los zapatos del otro. Lo que tengo que hacer es acompañarlo y eso es toda una pedagogía. O sea, es cómo mirar, cómo alternar, cómo apoyar a aquel que está aprendiendo. Y sobre estos elementos o sobre estas pedagogías deberíamos comenzar a trabajar muchas veces en nuestras aulas. El siguiente reto, tienen 2 minutos. Allí, Carlitos, me hiciste recordar, recuerdas cuando en la especialización en pedagogía de la docencia universitaria, un proyecto que hicimos juntos con otra institución, que venía también de un diplomado, también de formación. ¿Recuerdas el libro que nos transversaba? Que fue el de Lanfrancesco, el de pedagogía del cuidado. Ajá, la pedagogía del cuidado. La pedagogía del cuidado, digamos que va muy de la mano con lo que venías hablando, y es precisamente esa formación integral o esa formación humana que va más allá, digamos, de estos acompañamientos que van desde el saber, y era parte de lo del video también, ¿no? Que hablaba también de las competencias y es desde el saber ser. Entonces, aprender, pues adaptarse y aprender en ese mundo frente a las necesidades y a las realidades, pues que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa pedagogía del cuidado, cuando revisamos pues el texto de Giovanni Lanfrancesco, pues digamos que trabaja muy bien dentro de esa línea de pedagogía transformadora y que invita un poco también a revisar el aprendizaje pues autónomo y modelos pues constructivistas, cognitivistas. Cuando tú nos preguntabas ahorita si los docentes en qué marco se mueve la universidad militar, básicamente se mueve dentro de 2 enfoques pedagógicos, el constructivismo y el cognitivismo, y nos transversa especialmente para distancia la pedagogía, bueno, digamos que la teoría del aprendizaje gestal, por aquello de los ambientes virtuales de aprendizaje, y la teoría también conectivista. Pues digamos es algo que se ha venido apropiando con los profesores, pero como muy bien tú lo dices, a veces digamos que lo decimos o se comenta, pero termina siendo pues incorporado de otra forma. Pero pues básicamente este ciclo también de formación, es ir recordando pues esas raíces bajo las cuales la universidad pues busca que se lleven a cabo esos pues digamos, la mejor forma de transformar el aprendizaje o de llegar a esos resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Exacto. Muchas gracias, Kate. Sí, tenemos ese otro momento de otras pedagogías. La pedagogía del cuidado es supremamente importante. Uno diría, pero es que estos son ya estudiantes grandes de muchos años. No, es importante hablar desde allí. El siguiente reto es en su diapositiva. Cuéntenos, ¿desde qué pedagogía desarrolla sus procesos de aprendizaje? Un minutito para que lo podamos escribir. Recordemos que estos son espacios. ¿Desde qué para? El de hoy es un espacio más de reflexión. No estoy hoy como transmisor, no estoy. Estoy como un agente externo. Estoy como un agente externo cuestionando, no cuestionando, motivando a la reflexión de lo que es nuestro ejercicio como docentes en esta importante labor de la educación a distancia. Les cuento que también hemos podido trabajar la educación a distancia durante muchos años en otros programas. Profe María Cristina, ¿cómo se ha sentido? Dígame que se ha aburrido. No, señor. Lo que pasa es que tengo acá unos mensajes de estudiantes que toca resolver hoy. Estoy en las dos cosas en simultánea. No te preocupes, pero no, ¿cómo? Dinos, ¿ya se ha aburrido, profe? No, sí. No, creo que estos procesos de reflexión son importantes. Decías tú ahorita que no estás como transmisor, sino para abrir el proceso de reflexión. Y creo que hay que hacer de responder correos y demás y, bueno, dar las clases, nos perdemos en hacer, cumplir con el programa, pero pocas veces de reflexionar desde qué lugares, no solamente desde qué modelos pedagógicos, pero desde qué lugares, repito, como personas, a partir de la reflexión del video, es que estamos haciendo la transmisión del conocimiento y si realmente los contenidos que estamos impartiendo hacen mejores personas o simplemente estamos llenando currículos por llenar. Muchas gracias, maestra Martica. Ya no me quedan sino 4 con cámara, profe Kate. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente momento y es, ¿qué es una mediación pedagógica? Yo tengo aquí muchos expertos en mediación. ¿Qué es una mediación? ¿Quién me dice? No sé si el profe Jorge Augusto Jaramillo, que hace muchos años no lo veo. Él habló muchas veces de mediaciones. La profe Gladys. La profe Sandra. ¿Qué será una mediación? Yo sé que ustedes han trabajado mucho este concepto de mediación. ¿Qué será una mediación? ¿Qué será una mediación así rápido? ¿Como un acuerdo? Un acuerdo. El profe Alejandro dice, no. Es una intervención que puede ser pedida o no ser pedida para ayudar en algún proceso. Usar algo, la profe Ana María me dice, usar algo para. Bueno, listo, sí. Profe, discúlpeme, voy a retirar, la profe Marta. ¿Qué es una mediación? Yo considero que es la manera, ¿no? La manera como llegamos para poder no solamente transmitir el conocimiento, sino también garantizar que existe esa retroalimentación. No alcancé a participar en la pregunta anterior sobre el video, pero me parece interesante lo que se decía allí en el video. Ellos quisieron aprender mi canción cuando yo quise aprender la de ellos. Y es en esos ejercicios de, por ejemplo, de co-creación, ¿no? Que uno puede utilizar para poder decir, no soy yo el dueño del conocimiento, sino que cuando se escuchan entre ellos, yo les digo a ellos, ustedes no se alcanzan a imaginar el efecto que tiene en los demás las preguntas que ustedes hacen, porque finalmente la voz del profe se vuelve como parte del paisaje, pero cuando el otro prendió el micrófono y habló, y sí, es como Julián dijo, se recuerda mucho más a veces lo que dijo el compañero o esa pregunta o esa dificultad que tuvo el compañero que ni siquiera es a veces la misma voz del profe. Entonces pienso que son todos esos recursos y estrategias que utilizamos para finalmente
lograr ese proceso de aprendizaje. Muy bien, profe Sandra. Usted toca un punto importante del video y es que el maestro me dio entre lo que los niños estaban diciendo y lo que él decía. Dice, estrategia para abordar con éxito una temática, sí podríamos decir. Vuelvo aquí, y la mediación pedagógica es esto. Volvemos a ver aquí. Dice, la mediación pedagógica arranca desde su contexto. La mediación pedagógica debe arrancar desde el contexto, analizar la situación, analizar la temática. Debes pensarte en una pedagogía. O sea, ¿desde dónde voy a comenzar? No, pero ¿cómo vamos a tener tiempo para eso? No, yo como maestro puedo irme enfatizando en una pedagogía. ¿Desde dónde quiero yo comenzar a mediar este proceso de aprendizaje-enseñanza? Recuerden que el puente es pasarme de la enseñanza-aprendizaje al proceso de aprendizaje-enseñanza. Ser un poco más colaborativo. No desaparece el currículo es importante dentro de la mediación pedagógica. El currículo que me lo da el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, en secundaria, en primaria, pero en la universidad, ¿quién me lo da? Me lo dan las diferentes facultades. Porque suponemos que esa universidad o ese programa analizó el contexto. Pero adicionalmente, en esa mediación pedagógica es importante la didáctica. O sea, en el cómo voy a hacer que ese proceso de aprendizaje-enseñanza se dé favorablemente. Hoy nos piden resultados de aprendizaje. Listo, perfecto. ¿Desde qué didáctica? Si les decía al comienzo, de pronto no hablemos de didáctica, hablemos de gestión educativa. ¿Cómo voy a gestionar ese proceso educativo? ¿Cómo voy a gestionar ese acto educativo? Y yo no quise meterme en otros actos, pero ¿cómo gestionar? Muchos aquí se acordarán, por ejemplo, cómo su novio, su esposo, su amante, no sé qué más, gestionó el poder enamorarse o el poder conocer. Eso es gestionar. ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo me va a mover con ellos? Y el último punto, más importante, es la evaluación. Es la evaluación del contexto, es la evaluación de la pedagogía, es la evaluación del currículo, es la evaluación de la didáctica o la evaluación de la gestión educativa, o la gestión del conocimiento. La evaluación es importante y a veces en muchas situaciones siempre la dejamos de último. En el siguiente momento, todo ese acto educativo, esa mediación, la convertimos en un ambiente de aprendizaje. Esto que les estoy mostrando es una propuesta de Carlos Pinilla. No es de todo lo que aparecen en los libros. Yo sé que ustedes son expertos y ustedes me pueden... Profe, no estamos viendo la presentación, qué pena. ¿Cómo? No estamos viendo la presentación, qué pena. Oh, perdón. Me regreso. Bueno, ahora sí me confirman. Nero me ha dicho eso. Entonces estábamos ahora aquí hablando de la mediación pedagógica, el contexto, la pedagogía, el currículo, la didáctica, la gestión educativa o la gestión del conocimiento, la evaluación que permea todos los procesos de esto que lo he llamado mediación pedagógica. Ahora sí están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Eso, el acto educativo, la mediación pedagógica, yo lo transformo en un proceso que se llama ambiente de aprendizaje. Era como la puesta en escena de una obra de teatro. ¿Cómo voy a poner en escena este proceso de formación en donde el aprendizaje es ¿cómo podríamos decirlo? Es como el talante, la base, la estructura fundamental de todo eso. Y yo lo distribuyo, un ambiente de aprendizaje lo distribuyo en 4 momentos
importantísimos. La primera es la interacción. Cómo yo, como maestro, como docente, como profesor, como tutor, como guía, voy a hacer ese proceso de interacción en ese acto educativo. ¿La interacción entre quién? Entre el docente y el estudiante, entre el estudiante y el docente, entre el estudiante y el contexto, entre el contexto y el docente. ¿Cómo voy a hacer esa interacción? Muchos dirán, bueno, hago un taller, yo me paro como una clase magistral, la dicto, etc. Bueno, son válidas todas las interacciones. En un ambiente de aprendizaje predomina el sentido de que hay un conocimiento, pero no lo vamos a transmitir. Y esto es otro de los retos que quiero dejarles. No hablemos de transmitir, hablemos de transformar. ¿Cómo uso estos ambientes de aprendizaje para transformar ese conocimiento? ¿A través de qué? De esas interacciones. Todo ambiente de aprendizaje va a generar una producción. ¿Sí? Y esa producción es lo que ustedes podrían estar llamando o lo que nosotros podríamos estar llamando hoy los resultados de aprendizaje. ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo voy a tener que ese aprendizaje tenga un resultado al final de? Y aquí he puesto una abejorro aquí y dice, ¿cómo voy a divulgar esa producción después de todo un proceso? Ese resultado de ese ambiente de aprendizaje. Lo he clasificado en estos 4 momentos: interacción, conocimiento, producción, divulgación. La producción la puedo hacer de diferentes formas. La divulgación la puedo hacer de diferentes formas. Y entonces aquí podrían decir, no, pero es que nosotros utilizamos las tecnologías nomás. Listo, perfecto. Pero no necesariamente puede ser así. Puede ser de múltiples maneras. Entonces, pensémonos la interacción, pensémonos el conocimiento, pensémonos la producción, pensémonos la divulgación. En este momento ustedes están haciendo un proceso de producción a través de esta parte de los retos. Y comenzamos a hablar, y hoy nace otra pregunta, y es, ¿qué es un aula ahora? ¿Qué es un aula ahora? Pregunto, ¿qué es un aula ahora? ¿Qué será un aula hoy en día? Se volvió un concepto, digamos, multidimensional, porque el aula puede ser digamos, el espacio dentro de nuestro caso, la plataforma Moodle, pero el aula también puede ser este espacio de conexión en tiempo real para compartir un conocimiento, pero el aula en presencial sigue siendo un salón de clase, es multidimensional y se adapta digamos, a los nuevos desafíos que todos tenemos en términos del proceso pedagógico. Sí, mire, un aula es la escalera de la casa, el parque, a través de las tecnologías. Y aquí hablaríamos de las mediaciones tecnológicas. Hoy el aula es eso. Hoy el aula es un aula con muchos recursos, con muchas posibilidades de interacción. Aquí tengo, por ejemplo, una sala. Esto es un aula de un jardín con muchos elementos. Pero también están estas aulas supermodernas como las de la Universidad Militar Nueva Granada, interactivas, ¿sí? Propositivas, con muchos recursos. Están estas aulas. He puesto ahí una casa, un parque, y es cuando podemos decir, vamos a hacer unas salidas de campo. Y ahí tengo un aula. Ahí tengo, y reflexiones desde allá, y genero ambientes de aprendizaje desde allá. Ahí, ¿cómo hago la interacción en cada una de estas aulas? Y esta, la que nos está generando peligro. ¿Cómo así que un robot está convirtiendo hoy un aula de aprendizaje? ¿Sí? Dice la inteligencia artificial, si lo han leído, que tal vez una de las áreas
con mayor peligro en estos procesos es la educación. Bueno, yo no sé hasta qué punto. Pero esto de las aulas en donde se están dando, nos generan aquí estos modelos pedagógicos. Design thinking, todo esto que es el pensamiento desde el diseño, desde la elaboración, desde los desarrollos, desde el concepto del pensamiento visible, desde el aprendizaje basado en proyectos, desde el aprendizaje adaptativo, desde la didáctica problemática, hoy que estamos generando preguntas, desde el aprendizaje experiencial. Todos nuestros estudiantes de región tienen unas experiencias. Ese aprendizaje es rico llevarlo a estas aulas. Aprendizaje basado en el juego, que no es lo mismo que gamificación. Enseñanza para la comprensión. Aprendizaje basado en la literatura. Muchos no los he escuchado. Importante esto de la literatura. Escribimos, pero ¿en qué momento escribimos? ¿En qué momento Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad? Ese es el reto que nos propone el aprendizaje basado en la literatura. ¿Cuándo se escribió? ¿En dónde se escribió? ¿Por qué se escribió? El aprendizaje basado en problemas, diferente al aprendizaje basado en proyectos. Leí hace un poco que estos dos modelos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, están requiriendo de mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque vienen se generaron las competencias STEM y desde allí podemos abordar muchas cosas en estos dos modelos. Gamificación es otro modelo, el modelo de aula invertida, el aprendizaje basado en retos, el modelo de escuela nueva, un modelo montessoriano bien interesante. Y aquí dice, ubique en su diapositiva, viene el siguiente reto, cómo desarrolla la interacción en un ambiente de aprendizaje. ¿Qué conocimiento? Nómbrenos un conocimiento que estaría permeando ese ambiente de aprendizaje. ¿Qué producciones se están generando desde esos ambientes de aprendizaje? ¿Y qué o de qué manera divulgamos esos resultados en nuestros espacios de formación? No sé, tienen 3 minutitos para pensarle, les dejo la diapositiva. Profesor, mil disculpas, los profesores de estudios políticos y relaciones internacionales debemos abandonar la sesión por una actividad que tenemos acá en el programa, pero muchas gracias por el espacio y esperamos poder acceder a la grabación. Quiero presentarles mis disculpas, son las 3:33, la edad de Cristo. No, señor. Me dijeron a mí hasta las 3:30. Gracias y disculpas. Me disculpan, ese es un problema que yo tengo. No me alcanzan los tiempos. No solamente es con ustedes, sino con mis estudiantes. Mis queridos profes, por favor, en el chat está la lista de asistencia para quienes ya se deben retirar, que por favor la diligencia. Bueno, 3:35, mis disculpas. Creo que me pasé el tiempo, pero bueno, ha sido rico. No sé si alguien quiere publicarnos no me alcanza el tiempo. No, pues de 5 minutos más. Bueno, ahí vamos. No sé, me gustaría conocer alguna impresión de la charla. No sé, profe Caterín. Sé que los tiempos son justos. Vale, Carlitos, pues si quieres, nosotros sí queríamos que cerraras con que nos pudieses explicar lo de gamificación, como para que nos quedara el espacio cerrado. Entonces, si quieres, para que despacio te damos 5 o 10 minuticos más para ese cierre. Bien.
Eso es muy rápido, profe Kate. Ok. Entonces, estamos aquí. Gamificación. La pregunta que teníamos hoy es, ¿confundimos juego y gamificación? ¿Qué podríamos decir? Yo creería que sí. Confundimos mucho eso. ¿Qué es lo más importante en un proceso de gamificación? Esa es otra pregunta. Y tengo aquí, ¿por qué Mario Bros es tan exitoso? ¿Es una gamificación? ¿Es una gamificación, Mario Bros? ¿Alguien se vio la película de Mario Bros? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan, ¿cómo podríamos decirlo? Llamado a mover tantas masas en el mundo, ¿no? Voy a dejarles un material aquí en el chat. Es un EduTrends del Instituto Tecnológico de Monterrey. Creo que lo conocen muchos. Voy a dejar aquí de compartir, pero hay una cosa que me gustaría que ustedes pudieran observar. Y es un cuadro que me presenta este EduTrends. Aquí está todo lo que es las bases estratégicas de gamificación. Pero yo me quedo en esta. No sé si están viendo mi pantalla. Ah, no. No, Carlito, no le estás compartiendo. Ya la pongo. Esta es muy importante. Ya creo que ahora sí la están viendo, ¿no? Sí, señor. Ese era el último. ¿La puedes ampliar ahí un poquito? Sí. Este punto es el más importante dentro de la gamificación. Y es la narrativa. Una gamificación debe partir por una excelente narrativa. Dice, sitúa a los participantes en un contexto. ¡Ay, profe, pero usted se volvió aburrido con el contexto! No, qué pena, pero es que es así. Un contexto realista en que las acciones y tareas pueden ser practicadas. Los inspira a identificarse con los personajes, a ponerlos en una situación, contexto, en una causa. Y ese es el principal objetivo, o cuál es el principal recurso que debe tener el proceso de gamificación. La narrativa. Allí es importante ver cuáles son los personajes, cuál es la historia que subyace a ese proceso gamificado. Por ejemplo, Guerra de las Galaxias. Es una narrativa muy buena y va apareciendo los personajes y cada personaje tiene una historia y en esa historia están cada uno de los movimientos que tienen que hacer. Lo demás, metas y objetivos, se ven desde las narrativas. Las reglas igual, la libertad de elegir, que sea una libertad que permita equivocarse también. Las recompensas, la retroalimentación, esta parte es supremamente importante, la retroalimentación. Ahora, en estos, bueno, aquí nos hablan de los tipos de jugadores, o sea, yo puedo ser un tipo de jugador de acuerdo a lo que nos presentan aquí, exploradores, socializadores. Entonces va a depender mucho de la gamificación, o sea, la gamificación tiene que apuntar a estos tipos de jugadores. Hay unos que les gusta ser exploradores, otros socializadores. Lo mismo que les preguntaba a ustedes. El maestro nos contaba, yo fui de esta manera a través de mi historia de vida, pero entonces la gamificación tiene que apuntar en qué momento la gamificación invita al jugador a pensar, en qué momento le invita al jugador a ser filántropo, en qué momento le enseña a ser triunfador, en qué momento le enseña a ser revolucionario, ¿sí? El trayecto del jugador son estas, un jugador que descubre, un jugador que se entrena, un jugador que arma, que organiza y un jugador que lleva el dominio de todo el juego, de todos los escenarios, de todo ese acto educativo que debe tener la gamificación. Aquí nos habla del rol del profesor, muy importante.
Y cada uno de los elementos de la gamificación, cómo es que Pues chévere. favorece el proceso de elaboración, que era lo que les decía en la mediación educativa. Acá está, por acá está arriba. Muy bien. Una partecita que tenemos aquí es cuál es el concepto de gamificación, de juegos serios y de aprendizaje basado en los juegos, que fue uno de los modelos de las pedagogías activas que les conté. Angry Birds, no sé si lo vieron ustedes. Angry Birds es una película, pero fíjense bien que la trama es cómo ellos logran entender el movimiento del tiro parabólico para poder atacar a los marranos y destruirles todo su espacio. Entonces, cada uno de estos movimientos gamificados, juegos serios, aprendizaje basado en reto. Y aquí está, esta era la que les estaba buscando. La gamificación se trata del uso de los principios y elementos de los juegos. Toma como base los juegos para motivar el aprendizaje, no propiamente del uso de juegos en sí mismos, sino que la gamificación propicia el aprendizaje. Luego, juegos serios son juegos inmersivos basados en la computadora con fines educativos e informativos. Y el aprendizaje basado en los juegos utiliza juegos o videojuegos como medio para el aprendizaje. Recordemos características importantes del juego, ¿no? El juego debe tener... Ay, me perdí. No, acá estamos, Carlitos. ¿Estoy listo? Sí, El acá juego es importante en la vida del ser humano. Cuando hablamos de educación infantil, hablamos de 4 pilares de formación, que para mí no es solamente para la educación infantil. El primero de ellos es la exploración del medio. El ser humano de por sí siempre hace exploración del medio. Lo otro es el arte. De por sí, el ser humano vive en una constante de desarrollo del arte. El otro es la literatura. La literatura, el ser humano está inmerso dentro de la literatura, no solamente dentro del leer, sino del escribir. Y el último y más importante, el ser humano está inmerso dentro del juego. Desde ahí es donde nace la gamificación. El aula de clase debe convertirse en un juego. Un juego debe haber una trama, hay reglas, hay normas, ¿sí? Y hay protagonistas. Siempre hay 2 bandos en el juego, ¿sí? Unos que hacen un papel y hay otros que hacen otro papel. Entonces, pues quería cerrarles esto en ese espacio. El último era de ellos era desarrollar una narrativa de algo que a ustedes les gustaría gamificar. Profe, no les quito más tiempo. 3:45. Me gustaría de pronto, si alguien quiere mostrarnos esa diapositiva para ver cómo iba construyéndose. No sé, maestro Alejandro, usted que está ahí, tiene su diapositiva, ¿quiere presentárnoslas? Yo aquí dejo de compartir, a ver qué resultados obtuvimos. Profe Gladys, no se vaya, ¿quiere mostrarnos su diapositiva? Antes de que se vaya, cuéntenos cómo le pareció, se divirtió, se aburrió, profe Gladys. Bueno, a los 15 que quedamos aquí. Bueno, me fue bien, profe Caterín, no se fueron tantos. La mitad. Dice la profe Gladys, una mano así y 100, no sé qué es eso. Yo para los emoticones soy muy malos para leerlos. ¿Cómo nos fue? Profe Sandra, profe Tatiana. Ahí la copié en el chat. ¿Qué, profe? Profe Caterín, ¿le ayudamos al profe? El profe Alejandro. El reto es bajarse al nivel del estudiante sin prevenciones.
Ajá. Dice, la pedagogía del proceso del aprendizaje es la pedagogía del entendimiento mutuo en los dos sentidos. Bien, perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, profe Juan Pablo, ¿cómo se sintió? Está por allá Muy perdido. bien, muy bien, profesor. Qué pena que el micrófono aquí. Pero muy bien, profesor. No sé, yo estaba aquí haciendo la diapositiva, pero no sé si una pregunta de si me ven cuando yo hago aquí este cambio. A ver. ¿La estás compartiendo, maestro? ¿Ahí se comparte la diapositiva? No, mi Sí. profe, no la estás compartiendo. Dile compartir, ahí te dice pantalla, ventana o pestaña, y ahí te dice toda la pantalla, profe Kate. Sí, toda la pantalla. Bueno, No, entonces, maestro Edgar, ¿está por ahí? ¿Todavía está nuestro maestro Edgar? No. Sí, acá está. Lo que pasa Aquí es que estoy. está No, tras profe, ¿nos bambalinas. aburrimos o qué? No, por todo lo contrario, yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque pues básicamente usted hoy lo que hace con esta presentación en esencia es confirmar pues como la insistencia y el discurso que hacemos con los profesores que van llegando aquí a la modalidad a distancia y tiene que ver con la necesidad de bajarse de ese modelo tradicional, transmisivo y hacer uso de didácticas en otros sentidos como la que usted pues, nos ha venido presentando el día de hoy, la gamificación, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en casos, en fin. Luego, yo no tengo sino palabras de agradecimiento porque pues el ejercicio que usted nos hizo el día de hoy en esencia es una aplicación de ese tipo de proceso de formación empático, de participativo, de generar pues aprendizajes significativos, de generar la posibilidad de la interacción con los participantes en estos encuentros. Entonces, pues no tengo sino aplausos de pie para la presentación del día de hoy. Bueno, maestro Edgar, muchas gracias. Muy bien. Maestro Juan Pablo, ¿pudo ahí con la diapositiva? No. No pude, pero la quedo debiendo por lo menos compromiso con la profesora Caterina. Bueno, listo, mi profe. Muchas gracias. Sandra Balbuena dice, muchas gracias por el espacio de reflexión. Bueno, sí, ese era el objetivo, en un espacio más de reflexión. Quedarse uno a veces con la palabra no es tan bueno. Entonces, es porque muchas personas tienen mucho que decir y nuestros estudiantes, es el último mensaje que les dejo, nuestros estudiantes tienen mucho que decir, mucho, pero mucho, mucho. No echen en saco roto esos 4 momentos de los ambientes de aprendizaje, interacción, el conocimiento que subyace dentro de ese ambiente de aprendizaje, la producción y la divulgación. Es una cosa fenomenal cuando los muchachos pueden y tienen la oportunidad de mostrarle a sus compañeros sus trabajos, cómo reflexionan entre ellos. Bueno, muy bien, maestra Yo Caterina. le agregaría, profesor Carlos, a esos 4 momentos, un quinto momento que es otra, vuelve y esa interacción, pues, digamos, arranca con una interacción, culmina la producción, esa divulgación si se quiere, y nuevamente esa interacción, pues es un asunto de retroalimentación que es bien importante. Y yo rescato y dejo constancia pública el asunto de... Tú me la vas a compartir a mí. El asunto, no, que agradezco el concepto de muy simple, muy sencillo, quiero decir, en el sentido de ver el asunto de enseñanza-aprendizaje, que es el tradicional, verlo también como el asunto de aprendizaje-enseñanza. Pues me parece que es una situación, la rescato positivamente ese aspecto. Y el asunto también de hacernos más listos, me parece que es una situación que jalona muchísimo en términos generacionales, en términos de distintas interacciones y mejores personas. Ese punto lo destaco como un pilar pues, de valor agregado, profesor Carlos. No, maestro Juan Pablo, muchas gracias. Para quienes quedan, profe Carlos, qué pena atravesarme así, interrumpir seguramente su cierre.
Recordarles que en el chat tenemos el enlace para el registro de la asistencia, que es muy importante para nosotros como una evidencia ya en procesos de calidad, digamos, dar cuenta del desarrollo de estas actividades en futuras auditorías de calidad y pues, digamos, mostrar evidencia efectivamente de que se hacen estos ejercicios de formación. Entonces, le recordamos muy amablemente el registro de su asistencia. Es importantísimo pues que nos apoyen con esta actividad. Profe Carlos, adelante. No, maestro Edgar, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy rico compartir este tipo de reflexiones. La educación es más de reflexión, alejarnos un poco del acto transmisionista y empezar un poco más el acto de reflexión. Maestro Edgar, muchas gracias. Maestra Caterine, muchas gracias. A todos los que están todavía en sala, al maestro Juan Pablo, al maestro David, a la maestra Olga, a la maestra María Clemencia, al maestro Javier y al maestro César, muchas gracias por su atención y espero volverlos a ver algún día en otros espacios. Maestro Alejandro, muchas gracias por dejarse ver todo el momento. Maestro César. Muchas gracias, profesor Carlos, muy amable. No, a usted, profesor maestro. Carlos, no, pues agradecidos igual por recibirnos, por acompañarnos, primero recibirnos la invitación y luego por tomarte el tiempo pues para estar con nosotros. Súper invitado a la Universidad Militar Nueva Granada, cuando quieras venir, acá estaremos igual atentos, porque digamos que también estos espacios ahora que ya lo logramos hacer, pues también queremos impulsar pues que nos conozcan y que conozcamos igual también los procesos en los que adelantas. Entonces, esperamos que este no sea el único momento, sino que podamos tener más ejercicios o más espacios pues de interacción. Bien lo decías que esas interacciones son importantes. Entonces pueden ser en las aulas de la militar o pueden ser en las aulas en donde tú estás también inmerso. Estaríamos encantados de poder participar. No, igualmente agradecerle a la profesora Caterine y a nuestro gestor Edgar, de verdad que estas capacitaciones son maravillosas, poco a poco va llegando más gente y esto va a ir creciendo, no hay que abandonar el impulso. Gracias, mi profesor. Muchas gracias, muy lindo. Inge, muy amable por las palabras. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos en la recta final, vamos a terminar la grabación y gracias. Prometo que esta sesión y la anterior, que no la hemos subido, a la mayor brevedad vamos a tenerlas arriba en nuestro micrositio de capacitación para que quienes de pronto ustedes sepan que no pudieron terminar la sesión o quieran continuar, pues puedan verlas de manera sincrónica la presentación. Entonces vamos a finalizar. Mi profe Carlitos, si nos regalas porfa la presentación, igual nosotros te vamos a compartir el enlace acá en el chat de nuestro micrositio para que también lo tengas. Digamos, es un espacio que tenemos abierto, que lo empezamos a generar desde el plan Padrino, donde acompañamos pues a varias instituciones, y ha sido pues un ejercicio en el que continuamente pues se generan estas dinámicas, y cada una de ellas no podemos decir que una igual, cada una tiene su componente igual adicional, entonces pues también para que las puedas tener para tu ejercicio de divulgación. Muchas gracias. Claro que sí. Te la haré llegar por el correo para que tú la puedas tener. Gracias, listo, muy amable. Feliz tarde. Ya te compartimos nuestro site también. Un abrazo, maestro Edgar, y esperamos volvernos a ver. Que estén muy